buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Cassandra Mejorado Torres. Estudio en el Centro de Bachilleratos Tecnológico Industrial y de Servicios número 89. Actualmente estoy en cuarto semestre en la carrera de Logística, turno matutino. En esta tarde les vengo a hablar sobre un tema que se llama derivadas. En cálculo diferencial y análisis matemáticos, la derivada es una función que es la ración de cambio instantáneo, con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifica el valor de su variable indispensable. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambios media de la función de cierto límite. Cuando el intervalo considerado de la variable independiente se torna cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función o de un punto dado. En esta tarde les voy a hablar de diversas derivadas de funciones. Les voy a hablar de la derivada de función algebraica, de la derivada de función trigonométrica, de la derivada de función trigonométrica inversas, de la derivada de función logarítmicas y de la derivada de función exponenciales. A continuación van a poder ver un ejercicio de cada una de estas con su problema resuelto y espero que les sirva lo que yo les estoy compartiendo. Vamos a derivar la siguiente función. Y igual a 7x al cuadrado más 3x menos 2. Cuando vamos a derivar un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de los términos. Entonces escribimos y', que significa que estoy derivando la función y escribo el símbolo d sobre dx de cada uno de los términos. El primero es 7x al cuadrado más, escribo otra vez el símbolo d sobre dx del segundo término, que es 3x. Por último tenemos que d sobre dx del último término, que es el 2. Cuando tenemos que y', ahora para derivar respecto a x de 7x al cuadrado, vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n por x a la n menos 1. Al aplicar esta propiedad, en esta parte de aquí tenemos que la constante c es 7. El valor del exponente es n, que es 2. Entonces la derivada de x al cuadrado es 7, que multiplica al exponente, que es 2. Escribimos la misma variable, que es la x, y al exponente le restamos 1, es decir, tenemos 2 menos 1, y escribimos el signo positivo. Ahora, para calcular la derivada respecto a x de 3x, vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a nada más la constante. Al aplicar esta propiedad, en nuestra derivada de aquí tenemos que el valor de la constante es c. Entonces es 3 la derivada respecto a x de 3x, nada más es la constante, que es 3, y seguimos escribiendo que es signo positivo por la constante, que es 3,
y ahora ponemos el signo negativo. Ahora para la derivada continuamos, ya que tenemos la fórmula escrita. Ahora para derivar respecto a x de 2 vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Entonces la derivada respecto a x de 2 es 0 y escribimos aquí el 0. Y realizamos las operaciones. 7x al cuadrado. 7 por 2 es igual a 14. Escribimos la variable que es x. Realizamos las operaciones en el exponente de 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, x tiene exponente 1. Pero no es necesario escribirlo, ya que cuando no se le ve exponente indica que es 1. Entonces, más 3 y lo escribimos para calcular. Entonces, para concluir, la derivada de 7x al cuadrado más 3x menos 2 es igual a 14x más 3. Y este es nuestro resultado final. Vamos a derivar lo de la función arcotangente de 5x cúbica menos 2. La función arcotangente es lo mismo que la tangente inversa, que puede aparecer como tangente, solo que a veces se prefiere escribirlo de esta manera para no confundirse con los exponentes. Ahora, para calcular la derivada de función arcotangente de 5x menos 2, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La derivada del arcotangente va a ser derivar nuestra v y dividir todo de 1 más v cuadrada. Para ello vamos a escribir primero lo que es nuestra v. Y vamos a calcular la derivada. Para calcular la derivada de esta, simplemente vamos a pasar el 5. Vamos a pasar el 5, ya que es una constante que está multiplicando a x cúbica. Y la derivada de x cúbica es bajar el 3. Y al 3 le restamos 1, que nos queda un 2. Y esta sería la derivada, ya que la derivada de 2 es 0. Entonces aquí no hay que poner nada más. Ahora realizamos esta multiplicación. 5 por 3 nos queda que es 15x cuadrada. Y esto sería la derivada. Una vez que ya tenemos la derivada, podemos sustituir en nuestra fórmula. Y la fórmula dice que hay que poner la derivada arriba. Y abajo ponemos un 1 más la v al cuadrado. Y nos aparece que esto sería nuestro resultado. En este video vamos a derivar una función exponencial. Para dividir una función exponencial vamos a utilizar esta fórmula. La derivada de una función exponencial es otra vez la misma función exponencial por la derivada del exponente. La v representa el exponente. En este caso, el exponente es 3x. La derivada es
de 3x es 3. La derivada le vamos a representar así, con una v con una comita arriba, que se lee v', pero es la derivada de b. En este caso es 3. Entonces vamos a sustituir nuestra fórmula. La derivada de la función es f' de x, que es igual otra vez a la misma exponencial. Multiplicada por la derivada del exponente. Esto lo podemos hacer directamente sin necesidad de escribir esto que escribí aquí. Otra forma de escribirlo colocando el 3 al inicio, este puntito de aquí podría omitirse. Es el punto de significado de multiplicación. Podríamos solo escribir 13 a la 3x y es correcto también, pero en este caso la derivada de nuestra fórmula es esta. Vamos a derivar esta función. F de x igual al logaritmo natural de 6x al cubo. Entonces, para obtener la derivada de esta función, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Que dice que la derivada del logaritmo de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Al aplicar esta fórmula, tenemos que el valor de v es 6 al cubo. Entonces, para la derivada tenemos f' de x igual a la derivada 1 sobre v, es decir, 1 sobre 6x cúbica por la derivada de 6x cúbica. Y seguimos. Y volvemos a escribir la primera parte. Y esto por la derivada de 6x al cubo. Para esta derivada vamos a aplicar la siguiente fórmula. Que dice la derivada de una constante por x a la n es igual a la c por la n por x a la n menos 1. Al aplicar esta fórmula, en esta derivada tenemos que el valor de c es 6, el valor de n es 3. Por lo tanto, la derivada igual a c por n, es decir, 6 por 3 es 18. Por x y al exponente le restamos 1, 3 menos 1 es igual a 2. Entonces aquí lo ponemos y multiplicamos. Ponemos lo que es 18 por x y al exponente le restamos 1, que es 3 por 1, aquí serían 2. Y seguimos. Y tenemos de nuevo f' de x igual, y vamos a realizar la división de estos monomios. 18 entre 6 es igual a 3. X al cuadrado sobre x al cubo es igual a x en el denominador. Y tenemos y con esto finalizamos. Con esto finalizamos, ya que esta es la derivada de esta función.
Vamos a derivar esta función. Como la función es y para indicar su derivada vamos a escribir y'. Ahora tenemos dos términos y la derivada de una suma o una recta es la derivada de cada uno de los términos. Entonces escribimos el símbolo d sobre dx que nos indica la derivada y escribimos el primer término que es menos 10x. Escribimos otra vez el símbolo d sobre dx y escribimos el segundo término 3 coseno de x. Y continuamos escribiendo y'. Esta derivada le ponemos menos 10x. Para realizarla vamos a ocupar la siguiente propiedad. La derivada de una constante con x es igual a nada más la constante. Entonces el valor de la constante es menos 10 más ahora para la derivada de 3 coseno de x vamos a aplicar la propiedad siguiente. La derivada de una constante k por una función trigonométrica, en este caso coseno de x, es igual a la constante k que multiplica a la derivada de coseno de x. Entonces, al aplicar esta propiedad que en esta derivada el valor de la constante k es 3. Aquí ya había escrito la misma porque pues aquí ya no me cabía. Y tenemos que es igual a 3 que multiplica la derivada de coseno de x. Ahora tenemos y' igual que el primer término es menos 10 más 3. La derivada de coseno de x es la siguiente. La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Entonces abrimos un paréntesis. La voy a escribir acá porque pues aquí ya no me cabió. Lo mismo de acá arriba. Y abrimos un paréntesis y escribimos menos seno de x. Y cerramos el paréntesis. Y ya por último tenemos que y' es igual a menos 10 y aplicamos la ley de signo. Más por menos es menos. Menos 3 por seno de x es igual a menos 3 seno de x. Entonces, para concluir, la derivada de esta función es igual a menos 10 menos 3 seno de x. En conclusión, las derivadas de cálculo diferencial corresponden a las funciones que representan la razón instantánea del cambio con la cual una variable es el valor de una determinada función matemática. En un punto de estudio, gráficamente la derivada puede representarse como la recta tangente a la curva de la función original o primitiva en un punto cualquiera. Espero y estos ejercicios les hayan servido de algo. Bye.